Algunas personas me han pedido que trate o pueda yo presentar pues una especie de reflexión sobre la crisis en la iglesia. Pues de entrada, reconocer que no es un tema que me guste mucho, porque obviamente pues es hablar de retrocesos, de situaciones en las que muchas personas han ido alejando el tema de la falta de vocaciones. O sea, de entrada pues no es algo que disfrute yo de ir narrando. Sin embargo, también soy de la idea de que es preferible abordar este tema para que no se vuelva tabú y sobre todo porque me parece que es mejor afrontarlo que mirar para otro lado. Pasa como cuando una persona se enferma. Es preferible que sea consciente de sus síntomas y vaya al doctor a que se quede con la duda y que algo que en su momento se hubiera podido detener con un tratamiento termine por escalar y volverse un problema mayor. Así que de entrada creo que es necesario hablarlo y aunque obviamente no tengo la receta o la fórmula, puedo, junto con todos ustedes, ahí en la sección de comentarios, pues ir sumando propuestas desde la experiencia que cada uno va teniendo, el contacto con la realidad y así entre todos pues ir respondiendo a esta problemática. Eso por un lado. Y por el otro, vale la pena poner dos matices. Primero, subrayar que no es toda la iglesia la que está en crisis. Depende mucho de la geografía a la que nos estemos refiriendo, porque hay diferentes lugares donde las cosas van bien y eso también hay que aplaudirlo, reconocerlo y aprender, ¿no? De cada una de esas realidades o sectores de la iglesia donde se está haciendo un buen trabajo. Desde luego en la línea de la fe, que eso es lo primero, y claro, con sus consecuencias positivas en todas las demás áreas, ¿no? En las vocaciones, en la calidad de las personas que están trabajando, en sus obras como colegios, hospitales, trabajo con la gente joven, etcétera. Entonces, esto también hay que ponerlo como matiz, no es una crisis en toda la iglesia, sino en ciertos sectores, y esto depende mucho de los lugares, de las personas, de las circunstancias, ¿no? Y por otro lado, también pues hay que subrayar pues que al final de cuentas la iglesia a lo largo de su historia ha pasado ya por otras crisis, por otras dificultades, pero que cada una de ellas se ha vuelto una oportunidad para mejorar. Y es ahí donde Dios también se hace presente pues, en la historia de la iglesia y que nos garantiza que su origen está en Jesús y que no es algo que nos hayamos inventado, ¿no? Entonces, con esos dos matices que también son importantes, porque pues, el objetivo de este tema no es hacer un drama ni quedarnos en el espíritu de derrota, sino afrontar un diagnóstico para tomar las acciones que nos permitan superarlo, ¿no? Y entonces ir adelante y con un sentido de fe, también de sano optimismo, ¿no? Con el esfuerzo que cada uno va poniendo. Y me parece que al hablar de esto, pues hay una figura que nos puede ayudar mucho, y es la de San Francisco de Asís. Afortunadamente, la realidad de la iglesia no está tan mal, ¿no? Como estaba en tiempos de San Francisco, donde pues en el liderazgo de la iglesia había una corrupción impresionante, ¿no? En ese sentido, se ha ido caminando. Pero pongo de referencia a San Francisco porque pues se dio cuenta que había crisis, se dio cuenta que había problemas, pero en vez de huir de la iglesia o de fundar otra, decide permanecer en ella y desde ahí con su estilo de vida, en concreto con los frailes y las monjas que lo van a seguir en ese camino que emprendió, pues logró reformar la iglesia y lo hizo desde dentro. Así que pues todo aporte que queramos dar para responder a estos focos de crisis debe darse sin romper con la iglesia, porque cuando rompemos con ella, por muy buenas que sean las intenciones, pues eso termina mal, porque finalmente nada justifica, por decirlo así,
inventarnos nuestra propia versión de la iglesia. Hay que permanecer en ella y desde ella hacer un buen trabajo, la parte que nos toca, e inspirarnos de estas grandes figuras como San Francisco, que con su propia vida contribuyó a la mejora, y es lo que nos toca pues a todos los católicos, porque ahora pues pareciera una moda de, como hay focos de crisis, pues entonces salirse y romper con, no es así. Digo, finalmente estamos en un mundo libre y el que lo quiera hacer, lo hará, pero pues los que realmente estamos identificados como católicos, pues nos toca caminar en unidad con los obispos, en unidad con el Papa y con todos los que estamos en este mismo barco, pero sí con la convicción de, bueno, vamos viendo los focos de crisis y respondemos a ellos de la mejor manera posible. Bueno, dicho esto, a modo de contexto, a modo de introducción, paso realmente al punto central de esta reflexión en la que nos estamos deteniendo y que tiene que ver, como siempre, con el título. Un título fuera de lo común, pero que me sirve para, hablando en sentido figurado, saberme explicar con todos ustedes a lo que quiero llegar. Y dice, la crisis de la iglesia y una zapatería que no vende zapatos. Con este lenguaje de tipo figurado voy a darme a entender. Si yo ando buscando un par de zapatos porque tengo una boda o una graduación y pues ya los míos ya dieron todo lo que tenían que dar, pues lo lógico es que o bien busco en una tienda online de zapaterías o voy a una de forma presencial, pero es un hecho que si quiero dos pares de zapatos, iré a una zapatería. ¿Y qué sucedería si yo al llegar, cuál sería mi sorpresa? Que al buscar esos pares, pues me ofrecieran todo menos zapatos, ¿no? Que hubiera computadoras, relojes, pintura, llantas, neumáticos, muebles, que hubiera todo menos zapatos. Pues lógicamente perdería yo el interés en esa tienda y entraría yo en una confusión de decir, bueno, aquí qué está pasando, no me cuadra esto que estoy viendo. Bueno, pues la analogía de, obviamente, esta historia inventada de una zapatería que vende todo menos zapatos, nos puede servir para entender quizá la causa central de esos focos de crisis que tenemos en la iglesia. Y es que cuando la iglesia deja de ser la iglesia, ahí es donde se va perdiendo la hoja de ruta y sucede lo que incluso el propio Jesús nos explicó con esa capacidad tan suya de poder emplear ejemplos para darse a entender. Cuando dice que tenemos que ser sal y luz de la tierra, utiliza el tema de la sal, que lo sabemos es clave para que la comida tenga un buen sabor. Y él habla precisamente de ese riesgo de que la sal deje de ser sal y entonces la comida pues no sepa insípida. Él, al decirnos esto, nos enseña, nos acompaña y sobre todo nos señala que si la iglesia ofrece todo menos lo que tiene que ofrecer, pues esa es la causa de la crisis. Así no resulta atractiva, no resulta significativa y entonces faltan las vocaciones, todo se va volviendo más monótono, más mecánico, se pierde la chispa o incluso el factor diferencial, aquello que pues entre todas las voces que hacen propuestas de espiritualidad te distingue lo que debe ser tu plus, tu sello de identidad. Entonces, esta analogía de la zapatería que no vende zapatos nos puede ayudar a responder a estos focos de crisis que nos afectan como iglesia. Y pongo tres ejemplos. Si yo, por ejemplo, ¿no? Valga la redundancia, pues estoy buscando un espacio para hacer un alto, para replantearme cosas, pues puedo y sería lógico que yo pensara en la iglesia. ¿Por qué? Porque en ella hay las personas capacitadas y los espacios para tener momentos de silencio. Pero si yo, que estoy buscando reorientar mi vida y que necesito de esos momentos de calma, de silencio, pues me encuentro con caima ruido dentro de la iglesia que fuera, pues entonces, ¿cuál es el aporte que la iglesia como tal está dando? Porque ruido lo puedo encontrar en cualquier lado. No necesito prácticamente moverme
para que haya ese tipo de distracciones. Entonces, si yo voy buscando encontrar a Dios, ya sea de forma consciente o inconsciente, porque las búsquedas pueden darse con esas características, y en vez de un espacio de silencio, lo propio, sí, pues me encuentro con mucho ruido, que pues precisamente te lo puedes encontrar en un bar, en una disco, y no es que el bar o la disco sean algo malo, es que cada cosa en su lugar. Digo, obviamente depende del establecimiento, ¿no? Y de qué tipo de dinámica haya. Pero en principio, si vamos a ofrecer lo que ya se ofrece en cualquier otro lado, pues estamos en una franca desventaja, incluso desde un punto de vista logístico. Ese es un ejemplo, ¿no? Busco silencio y hay ruido. Entonces, aquí hay un desajuste y aparece esa analogía de la zapatería que no vende zapatos. Lo segundo, si yo pues busco a la iglesia porque quiero encontrar mi vocación, mi estilo de vida, pero lo único que encuentro es un activismo exagerado, ¿sí? Donde no hay tiempo para corroborar qué me dice Dios, hacer una lección divina, y entonces todo es voluntarismo, por decirlo de alguna manera, o discursos sociológicos, pues no voy a encontrar mi vocación. Claro que es muy importante, y eso sí lo subrayo y no lo cuestiono, es muy importante que haya voluntariados, es muy importante que haya experiencias solidarias, porque la fe implica obras. Eso está perfecto, pero no es lo único que hay que ofrecer, ni tampoco iría en primer lugar. En primer lugar es encontrarse con Jesús, porque ese es el punto medular de esto. Si no, volvemos a lo mismo. Espacios de actividad te lo ofrecen en cualquier otro lado, pero el plus tiene que ser descubrir lo que es la oración y cómo puede realmente cambiarte en positivo la vida y cómo puedes encontrar las herramientas para descubrir cuál es mi lugar, cuál es el sentido profundo por el que me voy a levantar todos los días, incluso cuando estoy desanimado o cuando tengo algún problema. Entonces, si en el retiro, que tiene línea vocacional, vocacional quiere decir que me van a ayudar a encontrar mi lugar, lo único que me encuentro son dinámicas de integración, lo único que me encuentro son actividades cursis, fuera de la edad o de, digamos, la madurez que se necesita, pues eso ya lo encuentro en algún otro espacio de animación. ¿Qué es lo propio de un encuentro vocacional? Y esto no significa que tienen que ser tristes o que tienen que ser tétricos, para nada, con mucha naturalidad. Es precisamente en la naturalidad y en lo concreto que se van encontrando los hilos conductores, lo sabemos bien, para encontrar nuestra vocación. Entonces, si yo voy a uno de estos espacios y me presentan los diferentes estilos de vida y las personas que nos están asesorando tienen ese nivel de coherencia, esa capacidad de comunicarlo, pues excelente, porque entonces ahí la iglesia está siendo la iglesia. Pero si nos quedamos en la superficie, pues eso, repito, lo puedo encontrar en otro lado. Y si lo puedo encontrar en otro lado, se termina dando este fenómeno inventado, pero que me sirve para explicar, de una zapatería que no vende zapatos. O si entro a la iglesia buscando, ¿verdad?, lo que es la pedagogía de una espiritualidad sólida, pero solamente me hablan de cuestiones de extrema izquierda o de extrema derecha, o el discurso es meramente sociológico, vaciando los sacramentos de su contenido, no explicándome que la fe se tiene que traducir en obras, pues lo que va a pasar, y no es que la sociología sea mala, yo mismo he hecho estudios de posgrado en ese tema, la sociología es necesaria para entender el entorno, ¿sí? Finalmente ser católico no es desconectarse de la realidad, al contrario. Aquí el punto es cuando se exagera con la sociología, aquí el punto es cuando la fe pierde su esencia para volverse o bien una postura rígida como mecanismo de defensa ante la crisis o una postura relativista donde todo da igual, sabiendo que no todo da igual, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que están presentes hay que corregirlas, ¿sí? Sin miedo, sin arranques de ánimo, sino con mucha claridad y decir, a ver, en este exceso de sociología hubo una equivocación y ahora vamos a balancearlo, pero primero la relación con Dios, ¿no? Y luego la relación contigo mismo, con los demás, con la administración de los recursos. Todo eso está muy bien, pero en ese orden, en ese sentido, para que la iglesia sea la iglesia, ¿no? Luego también pues, estamos buscando
un espacio de oración, una celebración, pero esta celebración se vuelve una serie de actos creativos y excéntricos, pues eso no llega. La gente joven no está buscando más de lo mismo, está buscando una raíz, un camino incluso contracultural, que no por contracultural tiene que ser desde luego fundamentalista, jamás, sino contracultural en el sentido de decir, mira, aquí te propongo un camino alternativo en donde sí hay que hacer más trabajo interior que en los otros, pero que gracias a ese trabajo, pues vas a encontrar tu lugar, vas a ser feliz y aparte vas a ayudar a que otros también lo sean, y en un marco sano, en un marco de libertad. Entonces, sí es muy importante que entendamos que la raíz de la crisis es cuando la iglesia pierde de vista su sello original, cuando como iglesia ofrecemos todo menos lo que realmente nos toca ofrecer. Y por supuesto que esto no quita la necesidad de aportar a la sociedad, ¿sí? A través de las diversas instituciones. Yo soy un convencido de que la iglesia a través de sus instituciones hace un bien muy grande y me ha tocado participar en el desarrollo o la mejora de algunas de ellas y creo que son una gran contribución y que sin estas instituciones correríamos el riesgo de una fe evasiva. O sea, el tema no son las instituciones, sino el comprender que hay un espíritu que anima estas instituciones y que si lo perdemos de vista, pues vamos a diluirnos en medio de los diferentes caminos. Y no se trata de que nos queramos ver como cosa aparte o arriba de un pedestal, no, sino que en igualdad de circunstancias, este es el planteamiento, este es el camino alternativo que yo te propongo y ya tú en tu libertad verás si sí o si no. Repito, no porque organices un retiro está peleado con que al final hay una fiesta, una convivencia, no, pero si en el retiro hay todo menos acompañamiento espiritual, si en el retiro hay todo, menos momentos de silencio, si en el retiro hay todo, menos temas profundos que además son interesantísimos, que además te suman, pues entonces caemos en esa zapatería que no vende zapatos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que las personas dicen, me están dando lo que ya me dan en cualquier otro lado y además en esos otros lados hasta con mayor calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la clave está en la pregunta que el Concilio Vaticano II se hizo y que respondió muy bien, porque eso también hay que aclararlo. La crisis de la Iglesia no es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II no es el responsable de la crisis, al contrario. Cuando uno lee el Vaticano II, los documentos, se da cuenta que ahí está la clave, la originalidad de la Iglesia y que si nos lo tomamos en serio, las cosas empiezan a caminar. Si nos lo tomamos en serio, nuestras instituciones se renuevan, pero conservando su identidad. Si nos lo tomamos en serio, es el mismo fondo, pero con formas que realmente respondan a los lenguajes, a los retos que se van presentando. El Concilio Vaticano II nunca dijo que había que vaciar la arquitectura religiosa de la estética, y muchos, en nombre del concilio, crearon espacios de la arquitectura brutalista que lógicamente no ayudan a conectar con Dios, y eso nunca lo dijo el concilio. Los que quieren que todas las vocaciones sean lo mismo en el sentido de que da igual una u otra, no lo dijo el concilio dijo, no da igual, cada una tiene, claro, la misma dignidad ante Dios, pero tú debes de elegir la que es la tuya, no la que te acomoden. Ese tipo de cosas que ya se ha vuelto una manía, atribuirse al concilio no son culpa del concilio. Al contrario, el concilio se preguntó, ¿qué es lo propio de la iglesia? Y se lo respondió y se lo respondió bien. Ahora nos toca a nosotros aterrizarlo. Ahora nos toca a nosotros ponerlo en práctica, pero con fidelidad al espíritu de ese texto y no a lo que dicen que dijo. Eso ha sido como el gran dilema o la gran confusión que no nos permite avanzar hacia una propuesta significativa. La fe sigue interesando. Jesús sigue interesando. Tan es así que hasta en las sociedades más secularizadas hay personas que se están inscribiendo a cursos de todo tipo de espiritualidades. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, a veces la búsqueda de Dios puede ser consciente o inconsciente, pero la búsqueda está. Sea el primer mundo, sean sociedades con posibilidades económicas, hay una verdadera búsqueda
de lo espiritual, ¿sí? Y entonces, en esa búsqueda, en esa coyuntura, si la iglesia es la iglesia, puede verdaderamente dar una respuesta que traiga una renovación, que traiga un cambio positivo. Que tenemos que mejorar en las formas, en los modos, no hay duda, pero solamente se puede hacer eso si se tiene una identidad clara. Es más, solo hay diálogo posible si primero sabemos quiénes somos. O sea, la iglesia no puede dialogar si antes no sabe quién es la iglesia. Y esto es algo fundamental que nos va a ayudar muchísimo a hacer una propuesta positiva, a hacer una propuesta constructiva, pero en donde no confundamos las cosas y en el afán de dar todo, terminemos por dar la nada, ¿no? En ese sentido es como yo veo las cosas, es interesante, si alguno quiere comentar, siempre es bienvenido, pero en la medida en que la iglesia es la iglesia y que recuerda que su primera tarea, por encima de todas las demás, es dar a conocer a Jesús y darlo a conocer en buenos términos, porque no se trata de hacerlo de una forma pesada o de una forma excluyente, sí de forma íntegra, eso sí, pero con esa cercanía, esa capacidad de llegar como lo ha tenido en los últimos siglos. Lo que pasa es que, claro, cambia la época, aumentan los retos y hay que replantearse cosas. Pero si la iglesia es la iglesia, da resultado. Y así lo podemos ver. En los lugares donde tiene clara su identidad, hay buena respuesta. Y en los lugares donde empieza a hacer todo menos lo que le corresponde, pues ahí es donde se va diluyendo. La evidencia está a la vista. Entonces, no se trata de una cuestión ideológica, no se trata de salirse para inventar algo nuevo, no se trata de recurrir a cuestiones excéntricas, no se trata ni de ser rígidos, pero tampoco de ser relativistas, sino de que la iglesia, con la hermenéutica de la continuidad, que vale la pena profundizar en ella, pueda renovar la forma, pero teniendo muy en claro el fondo. Y así será significativa y en medio del contexto secularizado va a ser una respuesta que permita que cada uno encuentre su lugar y que descubra en la relación con Dios ese potencial que muchas veces se olvida, que muchas veces es incluso inconsciente. Entonces, para que no caigamos en el error de una zapatería que no vende zapatos, es muy importante tener en claro cuál es, como iglesia, el sello original, su factor diferencial, todo lo valioso que es mucho que tiene que ofrecer y que hoy, como ayer y seguramente como lo será mañana, conservará ese sentido de actualidad, porque al final de cuentas el ser humano siempre va a necesitar de ese mensaje, de esa práctica que la iglesia le presenta en el sentido que Jesús dejó como base, como hoja de ruta, y que vale la pena proponer, ya dejando desde luego el espacio y la libertad a los demás de tomarlo, dejarlo, pero que la propuesta y los espacios estén presentes y sean significativos, dependen de esa claridad y de ese sello original del que estuvimos hablando.